El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. En este tercer domingo de Adviento quiero compartir algunas reflexiones pensando en mis amigos católicos. El domingo pasado, el 8 de diciembre, realizaron un gran acto religioso en Cacupé. Y cada año, cuando realizan este evento religioso con miles y miles de participantes, María, la Madre de Jesús, es la figura central. Según el Nuevo Testamento, María era una joven mujer cuando quedó encinta por el Espíritu Santo. Proveniente de un hogar muy espiritual, ella era una señorita muy devota a Dios y muy espiritual ella misma. El Magnificat, o sea, el canto de María, es una expresión muy bella que rebosaba de su corazón. Y María, juntamente con su esposo José, provinieron de un trasfondo económico muy humilde. Por el hecho de sacrificar palomas, sabemos que eran gente de muy escasos recursos. Ahora, cuando se observa que políticos de mucho poder y muchas riquezas participan del culto en Cacupé, mucha gente se vuelve sensible y los llama hipócritas. A mí no me corresponde juzgar si tales personas deben o no deben participar en estos actos religiosos. Lo que sí está claro es que María representa nada de opulencia, nada de poder económico o social, nada de modelaje, nada de egocentrismo. Ella se encontraba lejos de los centros de poder, de placeres, de opulencia, de las páginas sociales y todo lo que venera la sociedad en nuestros días. Es más, María, juntamente con su esposo José, asumía con valentía e integridad su estado humilde y de pobre, ofreciendo al Señor Dios 2 palomas en vez de un cordero. Es más, su vehículo de transporte era un asno, tanto para ir a Belén como también para huir de Belén a Egipto. El mismo Señor Jesús realizó su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, no montando un caballo como correspondía a un rey religioso y opulento, sino sobre el lomo de un asno, en señal de humildad y en señal de paz, renunciando así a todo tipo de violencia. Cuando a María le apareció el ángel Gabriel y le anunció el nacimiento de Jesús, naturalmente ella estaba muy sorprendida, pero el ángel le explicó que su embarazo se debía al obrar de Dios, que su hijo iba a ser el Salvador, el Rey, y que su reino no iba a tener fin. Entonces sí, María dejaba de sentir temor. El ángel le había dicho, pues, que no debía temer. Y María respondió a todo esto de una manera muy impresionante. Escuchen lo que ella dijo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. La palabra sierva literalmente quiere decir esclava. María se identifica ante el Señor como una esclava dispuesta a hacer lo que su Señor desea de ella, aun cuando esto significa cambiar todos sus proyectos de vida. Un peligro que enfrentan todos los cristianos es que desean adorar a Jesús, pero muchas veces no están dispuestos a seguirle en su vida diaria. Ni tampoco les gusta mucho hacer caso a sus enseñanzas. Pero esto es imposible. La adoración a Jesús sin seguirle en la vida es una contradicción de términos. Hans Denk, un líder anabautista del siglo XVI, lo dijo así: nadie puede conocer a Cristo si no le sigue en la vida diaria. Uno no puede adorar, venerar a Jesús y a la vez ignorarle como si Él no fuese el Señor. En tal caso, la adoración deja de ser adoración y las hermosas palabras no son más que un ruido, nubes sin agua. Con relación a María no es muy diferente. Quien venera a María, pero ignora su persona, sus palabras, su manera de ser como mujer humilde, espiritual y devota a su Dios, no la está venerando realmente. Su adoración entonces se transformaría en palabras sin significado. Personalmente quiero decir que
Yo admiro a la Madre de Jesús muchísimo. No la adoro, puesto que estoy adorando a Jesús, pero sí quiero seguir el ejemplo de María. Y este es el gran desafío. María no manifestaba una actitud de querer ser una mujer importante. Se relacionaba con personas que también eran muy espirituales, como por ejemplo su pariente Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Pero el apogeo de su espiritualidad lo vemos expresado en su respuesta al ángel Gabriel. He aquí la esclava del Señor, que se haga todo de acuerdo a tu palabra. Estoy dispuesta a someterme totalmente a la voluntad de mi Dios. Mi estimado amigo, al seguir el ejemplo de María, realmente expresamos nuestra admiración, nuestro amor y nuestro profundo aprecio hacia ella. En otras palabras, ir a la iglesia a adorar a Jesús significa en primer lugar estar dispuestos a vivir como vivió Jesús. Ir a Cacupé a honrar a María significa asumir esta actitud que ella asumió. Declararme a mí mismo un nadie, un esclavo, uno que necesita de la gracia de Dios. Pero ir a la iglesia y cantar lindas canciones, o ir a Cacupé para honrar a María y después oprimir al más débil, robar al pueblo, ser infiel a la esposa o mentir al prójimo, no es lo que agrada a Dios. La adoración se transforma en un simple ruido, la bendición en maldición. En este tiempo prenavideño es importante meditar en lo que pasó hace 2000 años cuando nació el Salvador. Es bueno meditar así como lo hizo María después de la visita de los pastores. Es bueno asumir la misma actitud de María. Heme aquí, sierva, esclava del Altísimo. Aquí estoy, un siervo, un esclavo del Señor, dispuesto a permitirle a Dios cambiar mis proyectos de vida y mi actitud para que yo pueda ser una verdadera bendición para mi prójimo. Mi estimado amigo, María es un ejemplo a seguir. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.